Hola hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. Bueno, estamos aquí con un nuevo devocional y bueno, es el devocional con el cual vamos a culminar el primer libro de Samuel para mañana comenzar con el segundo. Gracias a Dios, ¿cómo vamos con esa lectura bíblica? Espero en el Señor que todos vayamos al corriente. Y bueno, para empezar con esta lectura bíblica, perdón, con este devocional, vamos a mencionar que bueno, la lectura bíblica está plasmada desde Primera de Samuel capítulo 28 hasta el 31, es decir, son los últimos 4 capítulos del libro de Primera de Samuel. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con este devocional. Y antes de pasar a de lleno a lo que es nuestro devocional, quisiera hacer unos breves comentarios al respecto de la vida de Saúl, porque vamos a encontrar en el capítulo 31 la muerte de este rey, la muerte del rey de Israel, la muerte del rey Saúl, y por ende el segundo de Samuel vamos a empezar con el levantamiento del rey David, del reino de David. Pero vamos a mencionar un poquito acerca de los errores de Saúl, o sobre todo lo que ocurrió durante el reinado de Saúl. Dentro de lo que podemos comentar del reinado de Saúl es que fue alguien con muchos errores. Fue alguien que cometió grandes errores y diríamos muchos a lo bárbaro, ¿no? Por ejemplo, no sé si te acuerdas de aquel capítulo en Primera de Samuel en el cual el rey manda a hacer un sacrificio, pero más que mandarlo, él hace el sacrificio directamente. Y esa era una violación totalmente a la autoridad que Dios le había conferido a los sacerdotes, porque los únicos encargados de hacer los sacrificios eran los sacerdotes y Saúl, un hombre de guerra, el rey, llega y hace, es decir, se interpone y muestra una autoridad superior queriendo mostrar una autoridad superior a la de Dios para él poderse conferir esa actitud, para él poderse conferir esa acción, para él poder hacer lo que él quisiera. Y bueno, esto nos enseña grandes partes de los errores de David. También vamos a ver los celos que inundaron al rey, perdón, de Saúl. Vamos a ver también los celos que inundaron al rey Saúl respecto de David. Cuando vio a este joven, los celos que inundaron. Y también vimos ahí también, aparte de que era alguien atormentado. Bueno, pues todos esos errores de Saúl también vamos a ver, muchos también dicen, no, pero David tuvo errores, también tuvo errores David, pero la diferencia es que Saúl siempre vivió en soberbia y siempre buscó la superioridad de su mando, siempre buscó ser el mejor o siempre buscó estar arriba y nunca se avergonzó de sus actos, nunca buscó a Dios para pedir perdón por sus actos. Y de hecho, vamos a encontrar que en el capítulo 28 vamos a notar que Saúl no tenía ni un mínimo de reverencia o de temor de Dios. Y vamos a ver las consecuencias de este personaje en el cual no tenía temor de Dios. Y vamos a ver qué es lo que le pasaba, qué fue lo que ocurrió, cómo fue desencadenándose uno tras otro de sus actos. Podemos empezar con uno de sus actos como el que les dije, de que se saltó la autoridad de los sacerdotes. Y vamos a ver cómo cada uno de esos actos vino a repercutir. Y vamos a ver en el capítulo 28 qué errores tan grandes cometió Saúl, pero hasta qué punto llegó llegó la degradación de Saúl como el rey de Israel, el rey del pueblo de Dios, el rey del pueblo de Dios. Fíjate, primera de Samuel, capítulo 28, y voy a leer desde el versículo 7 hasta el 20 y voy a hacer énfasis en algunas partes de la escritura. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo a la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer le respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra.
Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado para que declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová te ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Malek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis contigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Quiero que te notes, el primer acto es que obviamente, el consultar a personas o el consultar a estos adivinos o hechiceros era algo en contra de la ley de Dios. Era obvio y era evidente, hasta el punto en el cual la mujer le dijo, ¿no? Saúl ha puesto, el rey Saúl ha puesto esa ley en la cual que si yo te doy esa consulta, yo soy muerta. Pero fíjate lo más interesante o lo más fuerte. De ahí vemos el degrado del rey Saúl espiritualmente por buscar respuestas de una manera equivocada. Y fíjate nada más cómo el versículo dice, entonces Saúl le juró por Jehová, le juró por el nombre de Dios diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Y ahí es, amados hermanos, en donde podemos darnos cuenta que a Saúl no le importaba en lo más mínimo Dios. No le importaba mantener una relación estrecha con Dios debido a que él era el rey de su pueblo. Saúl era un hombre que durante todo su reinado había anteponido sus intereses y había dejado los intereses de Dios por debajo. Él antepuso sobresalir más que porque nuestro propio Dios. Él antepuso ser visto antes de darle toda la gloria y toda la honra a Dios. Y vemos en qué nivel espiritual decayó el rey Saúl. En querer buscar respuestas, porque el reino se le estaba yendo de las manos, él ya no estaba siendo visto, todo estaba él en todo su muro levantado de soberbia. Podemos darnos cuenta que por buscar palabras o por buscar exageradamente una respuesta, una solución, empieza a consultar a cosas diferentes, no son Dios, y empieza a violentar la ley de Dios, siendo el rey de su pueblo. Y es terrible ver esto, esta degradación espiritual en el rey Saúl. Es muy triste ver cómo un hombre que tal vez a los ojos de los hombres prometía bien, fue un declive espiritual. Y eso, hermanos, es lo que muchas veces nos ha pasado a más de uno en nuestro recorrer de nuestro recorrer en la vida cristiana. Tal vez hoy en día no somos reyes, tal vez hoy en día no somos nada de eso, pero hermanos, una vez que nos apartamos de Dios, y nos empieza a ir mal, empezamos a ver que nuestra vida no está progresando, no está avanzando, empezamos a buscar y hallar o buscar las respuestas o empezar a buscar la felicidad en otros medios que no son Dios, sabiendo que ahí que tenemos a Dios, pero empezamos a buscar a Dios por otros medios y tratamos de esconder nuestra necesidad de Dios con pecado. Ese fue el error de Saúl, hermanos. El error de Saúl fue nunca pedir perdón y no buscar de Dios y seguir anteponiéndose él antes de Dios. Hermanos, no somos nosotros primero, Dios es primero. Y aquí, hermanos, tenemos que anteponer los intereses de Dios en nuestra vida, nuestra propia vida. Porque si no, hermanos, también vamos a vivir también esa etapa del rezo en el cual es un declive espiritual, en el cual vamos pecado tras pecado y nos vamos degradando, hermanos, como personas inclusive. Ese rey Saúl que era
era un sinónimo de guerra y que todo el pueblo amaba porque veían en él esa gran oportunidad de un rey porque a su vista era muy fuerte. Pasan los años y lo ven totalmente caído. Sin la presencia de Dios, hermanos, es imposible que llevemos a cabo una vida cristiana. Sin la presencia de Dios, es imposible que llevemos a cabo nuestros ministerios. Por tanto, nuestra primordial, hermanos, nuestra primordial objetivo, nuestra necesidad es buscar de Dios y de buscar de su presencia diariamente. Por eso la oración, por eso la lectura de la Biblia es tan importante para nosotros. Es tan importante para nosotros. Para que nosotros podamos seguir en la presencia. Dios pueda seguir teniendo su presencia en cada uno de nosotros. Porque sin su presencia es imposible agradar a Dios. Y déjame contrastarte con algo bien interesante. Déjame contrastártelo con este personaje que ya leímos, que ya ahora sí que ya leímos a este Moisés. Durante 4 libros vimos la vida de Moisés. Pero quiero recordarte algo. Ve la diferencia de Saúl. Saúl estaba buscando la respuesta y estaba buscando a Dios, pero la buscó de una manera equivocada por medio de un medium. Y la presencia de Dios ya se había apartado de Saúl. Por eso Saúl iba abajo, tras abajo, tras abajo, tras abajo. Pero déjame mostrarte esto. Hubo en algún momento en donde lo analizamos. Me parece que yo andaba en Querétaro cuando me tocó este devocional. Era Éxodo 33:15. Fíjate bien importante lo que dice Moisés. Y Moisés respondió a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ve la prioridad de Moisés, de llevar a cabo la presencia de Dios en su vida. Al punto de que le dicen: si tu presencia no va con nosotros, me es mejor quedarme aquí. No quiero experimentar ese gozo si tu presencia no va conmigo. Eso fue algo que no comprendió Saúl, que la presencia de Dios, para él llevar su reinado, era vital. Pero se puso él antes y después a Dios, al punto en donde notamos que no tenía temor de Dios, no tenía una reverencia por Dios, no tenía una reverencia por el Dios del pueblo al cual él estaba reinando. Y en el capítulo 31, hermanos, podemos ver de una manera muy drástica la muerte de Saúl, lleno de temor, en tierras ajenas, y es más, se asesinó a él mismo. Mientras que en el capítulo 30 podemos ver la victoria de David. Hermanos, busquemos diariamente de la presencia de Dios. Pongamos a Dios por sobre todas las cosas. Y hermano, que la presencia de Dios sea con cada uno de nosotros. Y que buscar la presencia de Dios en nuestra vida sea nuestra prioridad. Buscar la presencia de Dios, que no sea una opción, que sea la prioridad de nuestros días. No olvides de leer la palabra de Dios, no olvides de orar. Sigue buscando diariamente la presencia de Dios. Amén. Te mando un fuerte abrazo. Mañana empezamos con 2 de Samuel. Espero que vayamos todos al corriente. Bueno, que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo y bueno, nos estamos viendo.